que saber. Expansión Daily. La caída de Maduro reconfigura el mapa político de la izquierda en Latinoamérica. La cuesta de enero durará todo 2026 para las finanzas de México y las exportaciones de tomate mexicano a Canadá crecen tras arancel antidumping de Estados Unidos. Es jueves 15 de enero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Activa las notificaciones de este podcast, sí y solo si eres fan del tomate mexicano, nada más porque hoy vamos a hablar de él y está en un buen momento. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Lidia, ¿soy yo o a ti también te urgía que llegara la quincena? Moni, hola, buenos días. Así es, pero no te dejes engañar porque déjame decirte que la próxima quincena estará aún más larga. Ay, no. Bueno, yo doy una buena y tú das una mala. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a empezar con la información de hoy, Lidia, porque es el seguimiento a todo lo que ha pasado después de la caída de Maduro. Recordemos que hasta antes de la extracción de Nicolás Maduro para ser enjuiciado por Estados Unidos por narcoterrorismo, 8 de los 19 países de Latinoamérica eran gobernados por la izquierda y estos estaban divididos en dos bloques. Por un lado el progresista y por otro lado el duro. Cuéntanos cómo está esa división, cómo estaba conformada y qué es lo que va a pasar ahora. Mon, está súper interesante el tema de la izquierda en Latinoamérica porque, mira, el grupo de los duros, no nos va a sorprender, estaba conformado por Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras que el de los progresistas, ahí está Brasil, Colombia, México, Guatemala y Uruguay. Sin embargo, con la extracción de Nicolás Maduro, pues los duros, digamos, se ven debilitados y el escenario para la izquierda es bastante complejo porque antes de esta detención del político venezolano, la izquierda ya había ido cediendo espacios a la derecha y no por intervenciones, sino por elecciones. Un caso de esto es Javier Milei, que llegó al gobierno de Argentina. Sabemos que este país era gobernado hasta hace unos años por la izquierda. Entonces, pues digamos que la izquierda le ha ido cediendo espacios a la derecha, pero además de esto, nunca se ha logrado que sea un movimiento integral. Se dice que tienen pues algunas afinidades ideológicas, por ejemplo, el combate a la desigualdad, el respeto a la soberanía o el impulso a derechos sociales, pero no han estado consolidadas como un movimiento claro y unificado. Como que aún así han sido izquierdas muy distintas entre sí, ¿no? Y como dices, no han, aún cuando firmaron un manifiesto, pues no han podido como avanzar en bloque como tal, y menos ahora con esta presión que hay desde Estados Unidos, con el descrédito moral causado, pues en parte porque algunas izquierdas en algunos países han mostrado incongruencia entre sus discursos y sus actuares, ¿no? Por ejemplo, ya decías tú en la información, en la nota que publicabas, que es tuya, que el caso de Venezuela es un país que ha enfrentado crisis de derechos humanos, el éxodo que le ocasionó la salida de más de 7 millones de venezolanos y una crisis económica que complicaba hasta adquirir una canasta básica. Digo, hemos estado hablando de esto durante varios días, dando detalles de cómo estaba la situación económica en Venezuela. Sí, y si la izquierda se quiere, digamos, unir para rechazar lo que sucedió con Venezuela, pues lo pueden hacer de discurso, pero digamos que no va a pasar más allá. Hablábamos con algunas internacionalistas que nos decían, mientras a Trump le sigan saliendo bien las cosas, nadie se va a querer pelear con Estados Unidos. O, por ejemplo, otra nos decía, este es un momento, más allá de ver por la izquierda como región o como bloque, es sálvese quien pueda. Y ya lo vimos, ¿no? Hay algunos presidentes que pues han presentado sus posicionamientos pues bastante cautelosos. Otros, por ejemplo, el caso de Gustavo Petro, que sostuvo esta llamada con Donald Trump, y pues ya esos dos encuentros ya nos están marcados por la tensión. Totalmente. Y bueno, habría que decir que en el contraste de esta postura de la región, pues tan, digamos, poco homogénea, pues Trump tiene en la mira revivir la doctrina Monroe, que también ha estado muy sobre la mesa en estos días. Es esta política exterior que viene desde 1823 y que originalmente existía, en teoría,
para que ninguna potencia europea interviniera en la región porque, y este era parte del lema, América para los americanos. Ahora, Lidia, aquí que yo sepa, Maduro no es europeo, ¿no? Entonces, ¿de dónde este ataque, no? La primera muestra, y es esta extracción a Maduro, la primera muestra del propósito planteado por la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que Trump ha definido como una nueva versión de esta doctrina, la Monroe, fue la detención de Maduro. Lidia, explícanos qué es esto, además del corolario Trump que hemos estado leyendo y escuchando los últimos días. No sé, Mon, pero yo la verdad creo que ya nos estamos volviendo expertos en relaciones internacionales o en la política internacional, ¿no? Porque esta doctrina viene, como lo decías, de 1800 y mira, en resumen, de lo que se trata es que Estados Unidos deja de ver a América Latina como vecina para verla como una zona de control. Y está súper interesante porque concretamente esta doctrina pues le permite intervenciones militares, presiones diplomáticas, si te suena familiar, conocido, pues bueno, es esto, ¿no? Control político en la región y hay algunos presidentes que le han puesto a esta doctrina como su sello propio. Y algunos, por ejemplo, pues lo que plantearon es que Estados Unidos podía ejercer el control de cualquier canal interoceánico con el propósito de evitar intervenciones de otros continentes, ¿no? Es decir, sí protegían, según ellos, al continente. Ahora, Donald Trump lo que está haciendo es incorporar temas como migración, crimen organizado, rutas comerciales, y esto lo pone como justificación para una posible intervención. Por eso ha preocupado muchísimo. Y un caso de esto pues fue lo que sucedió con Nicolás Maduro, que fue acusado por delitos relacionados con el narcotráfico. Entonces a México, por supuesto, ya sabemos que ha preocupado. Tanto es así que en la conferencia matutina de la presidenta, pues Claudia Sheinbaum prácticamente todos los días es tema de va a haber o no va a haber intervención. Y básicamente el resumen de este corolario es las prioridades estadounidenses que se pueden resumir en alistar y expandir. Y tienen 4 ejes. 1, reajustar su presencia militar, lo cual pues bueno, han ido haciendo. No es una amenaza, es algo que han ido haciendo. 2, adecuar la presencia en la Guardia Costera y Marina para controlar esas rutas que ya decías tú. 3, los despliegues específicos en las fronteras para, en teoría, derrotar a los carteles. Y 4, establecer o ampliar el acceso en ubicaciones estratégicamente importantes. Recordemos que esta estrategia, o sea, ¿quién juzga que son estratégicamente importantes? Pues Estados Unidos. Así que, aún a pesar de la llamada y de todo esto que ya se ha dicho, que no es el mismo escenario, hay que estar con los ojos bien abiertos. Y pasando, Lidia, ahora a temas no de nuestros bolsillos, sino de finanzas públicas de México. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, los ingresos públicos van a ser insuficientes y el margen de maniobra que tendrá nuestro país será muy reducido ante la larga lista de obligaciones que están creciendo este año. A ver, recordemos que el país, como todos nosotros en nuestras casas, tiene gastos, tiene ingresos. Dainzú Patiño, que es la autora de esta nota, nos explica que en cuanto a gastos, el erario público necesita 20,000 millones de pesos diarios para cumplir sus compromisos. Y sus ingresos son de 18,000 millones con todas sus fuentes de ingresos. O sea, así como nosotros tenemos nuestros sueldos, el gobierno tiene impuestos, derechos, venta de petróleo, o sea, pero con estas cuentas, diario va a endeudarse 2,000 millones para poder pagar lo indispensable. ¿Cuáles son algunas de estas obligaciones crecientes que están en las finanzas de México? Entre las obligaciones que tiene nuestra administración pública es el pago de intereses por la deuda, las transferencias a los estados, porque sabemos que tienen algunos tipos de convenios donde tienen que sí o sí enviar dinero. También, por supuesto, el salario de los funcionarios, las pensiones, que siempre se habla de que ahorcan a las finanzas públicas, los subsidios a la Comisión Federal de Electricidad para reducir el impacto en los costos de generar energía y las ayudas para Pemex y las cuotas para seguridad social. Lo resumías súper bien, Mon. Es decir, es como cuando pues tú necesitas gastar diario 1,000 pesos o no sé, 500 pesos, pero no te está dando, ¿no? Entonces vas a tener que sí o sí recurrir a algún tipo de deuda. Esto es más o menos lo que está pasando con nuestro país. Mira, para todo este año 2026 se contempla un gasto por 10.19 billones de pesos, de los cuales 1.47 sí o sí tendrán su origen en financiamiento, es decir,
deuda. Y aquí no estamos satanizando la deuda, porque sabemos que muchas veces los países, así como nosotros necesitamos un crédito para comprar una casa, un auto, para hacer inversiones más a largo plazo, los países lo necesitan para construir carreteras, en fin, cosas. Pero la cosa es cuando la deuda crece demasiado, ¿no? Y bueno, se sabe que cubrir faltantes con ingresos provenientes de financiamientos no es una práctica nueva y está bien, pero el gobierno de México tiene una deuda acumulada de 18.26 billones de pesos. Entonces, este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a destinar para el pago de intereses cerca del 13% del presupuesto. Lidia, ¿esto es mucho o es poco comparado con otros países? Se traduce como tal en que de cada 100 pesos, 13 pesos se van a ir para este rubro. Y mira, sí podemos considerar que es mucho comparándolo con países, por ejemplo, Colombia, que destina el 10%, Estados Unidos un 8% o Japón un 6%. Estamos hablando, por ejemplo, que si lo comparamos con este país asiático, estamos en el doble de lo que estamos destinando respecto a lo que ellos envían para el pago de deuda. Es decir, es una cantidad importante, por eso digamos que es la preocupación de tener más deuda si ya tenemos todavía una deuda acumulada. Ahora, ya a lo mejor dirán, bueno, pero están comparando peras con manzanas. Hagamos una comparación con nuestras propias finanzas, las mexicanas, antes y ahora, porque el dato solito a lo mejor así no nos dice mucho. En 2019 se pagaban cerca de 2.100 millones diarios y hoy serán más de 3.800 millones diarios. ¿Por qué? Bueno, en solo 7 años el costo de los intereses casi se ha duplicado, ha aumentado el 86%. En estas cuentas que tiene que hacer el país también van los servicios, porque el gobierno federal deberá transferir en promedio 240 millones de pesos a la CFE todos los días para subsidiar la factura de luz de los hogares y la presión por este apoyo que incrementa con el alza de gas natural, que es una de las materias primas más importantes para generar la electricidad. Entonces, la cuesta de enero no va a durar solo enero para el país, va a durar todo el 2026 con tantos compromisos y transferencias que tiene que hacer el gobierno, por ejemplo, a los estados y a los municipios a través de las participaciones y aportaciones, los pagos de las pensiones vitalicias que ya decías y las no vitalicias. En fin, estos gastos concentran más del 40% del gasto público. Lo mejor que podríamos hacer nosotros como mexicanos es hacer todo lo posible para que nuestra cuesta de enero, al menos personal, no dure todo este 2026. Y Lidia, de las finanzas del país pasemos a un tema muy importante que son las adicciones y cómo es que, a pesar de los riesgos que implican, los anexos y los grupos de ayuda son la principal opción de los mexicanos para atenderlas. Fíjate, Mon, que a finales de diciembre del año pasado, el gobierno federal publicó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Esto es súper importante porque durante 8 años no habíamos tenido el estatus de cómo se encontraba el consumo de algún tipo de estas sustancias. Ahora pues se presenta y es como hacernos un zoom de lo que se está o cómo se está consumiendo las drogas, qué está pasando con aquellas personas que reconocen tener algún tipo de adicción, dónde se están atendiendo. Justo por eso es importante la nota de nuestra compañera Dulce Soto, porque nos dice que el 17% de la población que consumió drogas en el último año tiene un problema de dependencia a las sustancias. Sin embargo, solamente 7% accedió a un tratamiento y aunque se trataron principalmente en rehabilitación o residencia terapéutica especializada, una gran cantidad de estas personas acudió a estos centros de rehabilitación manejados por exusuarios de drogas o padrinos. Lo que hacen estas encuestas es que nos dejan ver una radiografía muy clara, muy cuantitativa con datos de cómo está la situación. Y en esta encuesta dice que los usuarios de sustancias que no reportan dependencia y que fueron a tratamiento en los últimos 12 meses, de ellos el 83% también acudieron a estos famosos anexos y grupos de ayuda. Y la proporción, cuando hablamos de alcohol, sube al 94%. Y es que, a ver, solo 7% de las personas que tienen esta dependencia al alcohol y a las drogas dijeron que buscaron atención con un profesional de la salud, pero el 83%, o sea, la gran mayoría, buscó en grupos de ayuda mutua, el 29% buscó a consejeros espirituales, 13% solamente buscó a un médico y 47% buscó ayuda de un especialista en la salud mental. O sea, la encuesta confirma que la asistencia a estos centros de rehabilitación, que
muchas veces operan sin regulaciones y muchas veces a través de métodos coercitivos o violentos, son de todas maneras, como se les conoce a estos anexos, son de todas maneras pues uno de los recursos más importantes para los mexicanos. Y esto sucede, Mon, por algunas razones como, por ejemplo, falta de ingresos de las familias para que puedan meter a su familiar a un centro donde no se utilicen estas prácticas, pero también porque hay poca oferta de centros especializados. Más o menos se habla de que se cuenta con 376 establecimientos residenciales de atención o acompañamiento para personas consumidoras de sustancias. Y estos, digamos que son los que tienen el reconocimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Entonces, pues lo que está sucediendo es que si no hay opciones, tienes que buscar algún espacio para que tu familiar pueda ser atendido. Y hay que destacar también, Lidia, que hay distintas investigaciones periodísticas y estudios varios que documentan que las personas son víctimas de lesiones, de malos tratos en los anexos y que incluso ha habido casos en donde grupos armados irrumpen un centro de habilitación buscando a una persona y disparando en contra de los internos. Entonces, es el primer recurso y el único recurso para muchos mexicanos, pero bueno, claramente tiene muchos problemas. Y de estos temas tan densos, pasemos a un happy problem de temas de negocio, a una frustración de negocios. Y es que Meta dice que es frustrante, voy a ponerlo así como entre comillas, no vender más gafas inteligentes a pesar de que dominan el mercado. Y es que hace unos días les contábamos que fue el CES 2026, este Super Bowl de la tecnología. Y en él se pudo ver que este año, el gadget de preferencia son las gafas inteligentes. Y sí, Meta tiene una posición súper privilegiada en este mercado porque ha liderado el ritmo de producción, de venta, en fin, de todo durante todo este tiempo. Sin embargo, tiene un pequeño problema, que es que el ritmo de producción no alcanza a satisfacer la demanda de los usuarios. Yo no sé por qué yo no tengo unos entonces. ¿Cómo de que no tienes unos, Mon? No me digas eso, si están súper padres, incluyen que su pantalla y que tienen un control mediante el cual pues te ayuda a identificar lo que estás casi queriendo. Ya ves que estaban súper interesantes los videos que hasta en redes sociales veías que te ayudan a traducir. La verdad es que es un producto... No, y además responden a gestos, a impulsos corporales, a movimientos, a todo. Así es, pero como bien decías, el happy problem es que la demanda no está respondiendo a la producción, pero estamos hablando, digamos, a nivel internacional. Meta planeaba lanzar las gafas en territorios como Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, pero esto no va a ser posible debido a que el dispositivo superó las expectativas de la empresa. Es decir, no les alcanza, Mon, entonces pues se metieron en un happy problem, pues ha sido como suficiente esta demanda, pero pues no van a poder satisfacerla. Sí, a ver, y acá las cifras de algunas consultoras de análisis en tecnología como Counterpoint, dice que el mercado mundial de gafas inteligentes, que son no necesariamente todas como estas que tienen pantallas y demás, hay de varios tipos, creció 110% interanual en el primer semestre del 2025 y Meta tiene el 73% de esta participación en este periodo. De hecho, en febrero del año pasado, del 2025, tan lejano, Meta dijo que ya había vendido más de 2 millones de unidades de los Meta Ray-Ban Generación 1 y la empresa que fabrica estas gafas en colaboración con Meta, que se llama EssilorLuxottica, anunció que los ingresos trimestrales provenientes de estos dispositivos están cerca de los 15,000 millones de dólares. Así que bueno, claramente creo que tú y yo somos las únicas que no tenemos. Si tú que nos estás escuchando tienes unas, no importa si son Meta de otra marca, si son de las viejitas o de las más nuevas, déjanos un comentario aquí en la ventanita de Spotify para decirnos cómo ha sido tu experiencia, si crees que fue una buena compra o si todavía no la tienes, si te quieres comprar uno. Y Lidia, ¿por qué mencionaba yo al tomate mexicano al inicio de este episodio? Parece que está en un buen momento. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que si vamos a julio del año pasado, vamos a recordar que Estados Unidos impuso un arancel antidumping al tomate mexicano. Pero, a ver, primero empecemos por decir qué es un arancel antidumping. El antidumping
Es una medida de defensa comercial que aplica un país para proteger a su industria nacional. En este caso, Estados Unidos se lo aplicó al tomate. Esto porque se explicaba por parte de autoridades mexicanas que productores de allá pues decían que productores mexicanos estaban vendiendo el tomate a precios que por debajo de la producción o incluso por debajo del precio en su mercado de origen. Digamos que era como una competencia desleal, porque pues si llega un tomate, por ejemplo, del extranjero y es más barato que el nacional, pues claro que vas a preferir el extranjero. Entonces, por eso se ponen este tipo de políticas que son antidumping. ¿Y por qué el tomate mexicano está en el no todo está perdido el día de hoy? Porque de acuerdo con cifras del Banco de México y de la Secretaría de Economía, las exportaciones mexicanas de tomate fresco o refrigerado a Canadá superaron los $8 millones entre enero y noviembre del año pasado. Esto es un incremento del 134% frente al mismo periodo del año anterior. Lo cierto es que Canadá todavía es una porción muy pequeña del comercio total, pero su participación en las exportaciones mexicanas ha mostrado algunos avances. A ver, las cifras lo dicen, aunque de 2023 a 2024 se redujeron estas exportaciones, en los primeros 10 meses de 2024, el mercado canadiense era un 0.11%. En el mismo periodo del siguiente año, fue del 0.34%. Entonces, si bien es cierto, es un mercado pequeño, Canadá aumentó, mientras que la participación de Estados Unidos retrocedió a 0.8 puntos porcentuales. El mensaje aquí, Mon, es que sí o sí hay que ver a otros lugares, ¿no? Sobre todo ante las presiones y advertencias de Donald Trump, pues, por ejemplo, en este caso, los productores voltearon a ver a Canadá y ahí se está consumiendo el tomate mexicano. Esto es una muy buena noticia para los productores y también pues para nosotros, ¿no? Que al final de cuentas pues tenemos esta posibilidad de que el tomate llegue como producto a otro país donde antes no se estaba viendo. Así que yo digo que cerremos este episodio de jueves yendo por unos tomates. Lidia, muchas gracias por haber estado hoy en el Expansión Daily. Muchísimas gracias, Mon. Bonito día. Y a ti que nos escuchas, recuerda que toda la información de estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos todos los comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.